Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast tributario Impacto Tributario. El día de hoy en este capítulo vamos a hablar de la forma correcta de pagar el menos impuesto posible si es que eres inversionista inmobiliario en Chile. Normalmente un inversionista inmobiliario suele tener ciertos problemas al momento de pagar impuestos. ¿Por qué? Porque a partir del año 2023 el Servicio de Impuestos Internos instauró el asistente de bienes raíces. Este asistente autodeclarante, autoacusete, por ahí algunos lo mencionan, donde cada contribuyente que tiene propiedades debe indicar cuánto monto percibe de forma mensual por cada una de las propiedades que tienes. Y ahí comenzó un gran problema, por ahí por el año 2023, porque cuando aparece este asistente, muchos contribuyentes no sabían cómo llenarlo, no sabían si tenían que poner toda la información, si es que debían dejar alguna información fuera, si es que debían descontar los ingresos que le cobraban, los gastos que le cobraban los corredores, o en su defecto si es que debían descontar el gasto común, o tenían que descontar el dividendo. Bueno, quedó una tole-tole no menor, bastante interesante por lo demás en ese año, el año 2023. Pero lo que es cierto es que el inversionista inmobiliario suele complicarse bastante al momento de hacer su declaración de renta, aquellas personas por supuesto que lo hacen de forma correcta. Suelen complicarse bastante porque claro, es el pago de impuestos, el monto de impuesto a la renta que tienen que pagar es bastante considerable en comparación a los años anteriores que venían no pagando impuestos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy día, año 2026, que estamos a puertas del nuevo proceso de operación renta, que estamos a 18 de marzo, 19 de marzo ya, un poco más de una semana para que se comiencen a enviar las declaraciones de renta, es que surge nuevamente esta necesidad de poder a mi comunidad, a ustedes, a cada uno de ustedes que me estén viendo, poderles enseñar cómo pagar el menos impuesto posible si es que eres inversionista inmobiliario y de forma legal, que eso es lo más importante. Entonces, un inversionista inmobiliario, vamos a sentar ciertas bases antes de partir. Un inversionista inmobiliario en nuestro país es aquella persona que tiene propiedades de inversión. No importa si tiene 2, si tiene 1, si tiene 3, si tiene 5, si tiene 20, si tiene 30, si tiene 100. Este contenido es escalable para cada uno de los casos. Bien, por norma general, las personas naturales en nuestro país, con nombre y apellido root, ¿cierto?, tributan por los ingresos que perciben por los arriendos de bienes raíces. Por ejemplo, si tú tienes 3 propiedades, ¿verdad?, y percibes ingresos de arriendo por esas 3 propiedades, tú esos montos los debes informar al Servicio de Impuestos Internos una vez al año en tu declaración de renta. Y lo que termina pasando es que esos ingresos por arriendo se van a ir a sumar al resto de los ingresos que tienes por sueldos, honorarios, retiros, dividendos, y vas a tener que determinar en qué tramo del global complementario estás. Y es así cuando participo normalmente en los lanzamientos inmobiliarios, donde inversionistas inmobiliarios, personas naturales, me dicen: Cris, estoy complicado, quiero seguir invirtiendo, quiero seguir comprando propiedades, pero resulta que si sigo comprando propiedades, voy a terminar pagando más impuestos de lo que ya estoy pagando. Créanme, hay inversionistas inmobiliarios que tienen 5 o 6 propiedades que pagan millones de pesos de impuestos que se pueden perfectamente evitar. Bien, entonces, frente a eso vamos a ir hablando sobre cómo hacerlo. Pero para eso debemos identificar primero las bases. Las personas naturales en nuestro país tributamos por los ingresos y los arriendos no son una excepción. La persona que percibe ingresos por arriendo debe declararlos y debe tributar esos ingresos. Bien, ahora bien, hay ciertos beneficios tributarios que son propios del sector inmobiliario para aquellas personas naturales que tengan propiedades, como por ejemplo el artículo 55 bis, que son estos intereses del crédito hipotecario que tú pagas de forma anual, donde los bancos deben enviar una declaración jurada en febrero de cada año y se informa cuántos fueron los intereses que pagaste el año anterior. Esos intereses que pagaste, tú se los puedes descontar a la base de tus ingresos. O sea, sí se los puedes descontar antes de calcular tus impuestos, pero tiene tope. Y el primer tope guarda relación al monto de 8 UTAs, que son al día de hoy cerca de 6,5 millones, más o menos, 6,600,000 de monto de interés. Pero ¿qué es lo que pasa? Imagínate una persona que tenga 5 propiedades. El monto que paga de interés por esas 5 propiedades deben dar cercano a los 12, 15 millones de pesos fácil al año.
pero el Estado solo te permite rebajar hasta 6.600.000, es decir, 8 UTA. Por lo tanto, el diferencial no lo puede utilizar y el beneficio deja de ser eficiente. Pero, aún así, ¿es un beneficio tributario que tú puedes utilizar y te va a ayudar a pagar menos impuestos? Sí, pero hay que tener en consideración estas topes que te estoy dando. El segundo beneficio tributario que tiene una persona natural son las contribuciones. Y ahí hay una pequeña trampita, porque si bien es cierto, el artículo 56, número 5 de la Ley de Impuesto a la Renta te permite descontar las contribuciones del pago de impuesto, de tu impuesto a la renta persona, es importante saber que solamente vas a poder utilizar las contribuciones, es decir, descontar las contribuciones de aquellas propiedades que tengas arrendadas y que te generen un ingreso. Eso dice la norma del artículo 56, número 5. Entonces imagínate que tienes 3 propiedades, por las 3 pagas contribuciones, pero por una de ellas tú vives. Por lo tanto, la norma si nos aplicamos a la norma y a la ley, no podríamos utilizar las contribuciones de la propiedad que yo vivo para descontar mi base de impuestos, ¿bien? O mi impuesto directamente. Así que hay un factor súper importante. El tercer beneficio tributario lo hablamos en el capítulo pasado, los famosos DFL2. Para aquellos que no estén interiorizados en el tema, desde ya los dejo invitados que vaya a revisar el capítulo anterior de tu podcast Impacto Tributario, porque ahí hablamos a cabalidad del DFL2. Recordando un poco brevemente, recuerden ustedes que las 2 primeras propiedades de DFL2 que tiene una persona natural en su patrimonio al momento de determinar su impuesto son consideradas ingresos no renta. Las 2 primeras, ¿y quién manda cuál es la primera, segunda, tercera? La fecha de inscripción del conservador de bienes raíces. Lo cual significa, por ejemplo, si yo tengo 3 propiedades y por cada una de ellas recibo 500.000 pesos, recibo 1,5 millones mensual de ingreso. Si lo multiplico por el año, por 12 meses, son 18 millones de pesos, pero de esos 18 millones de pesos, las 2 primeras son ingresos no renta, las 2 primeras propiedades de FL2, lo cual significa que 1 millón de pesos, es decir, 12 millones de pesos al año, no van a pagar impuestos de los 18, solamente pagaría por la tercera propiedad y se va a ir a sumar a tu base de ingreso también. Y por último, el beneficio tributario más importante, a mi parecer, que tiene una persona natural que tiene bienes raíces o que desarrolla inversiones inmobiliarias, son las famosas 8.000 UF libres de impuestos, el artículo 17, número 8 de la Ley de Impuesto a la Renta, que establece y determina que en la medida en que usted enajena un bien inmueble, ¿cierto?, y genera una utilidad, dicha utilidad por norma general tendría que ir a pagar impuestos también a su lugar complementario, pero antes de hacer eso, usted utiliza el beneficio de las 8.000 UF, que son cerca de 310 millones. A la utilidad que usted le generó, que usted generó con la venta de esa propiedad, usted se lo descuenta a los 300 millones y así evita pagar impuestos. Tiene que cumplir algunos requisitos, que entre la compra y la venta del bien inmueble haya pasado más de un año, que no se lo venda a un relacionado, del artículo 17, número 8, y tampoco, ¿cierto?, en alguna empresa en la cual usted participe, sea societario, tenga control. Esos son algunos de los requisitos para poder ocupar este beneficio. Pero estos beneficios que yo le acabo de nombrar son de persona natural. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces los beneficios tributarios que tiene el sector inmobiliario para las personas naturales son suficientes y no tienen que hacer nada más. Sigan los beneficios, declare como corresponde, que ya está pagando poco impuesto. Pero en otras ocasiones, estos mismos beneficios tributarios quedan chicos. ¿Cuándo un beneficio tributario puede quedar chico y puede ya no ser rentable utilizarlo o definitivamente no me ayuda en nada? Por ejemplo, si tú pagas, no sé, 20 millones, sobre 15 millones de pesos en intereses hipotecarios y solamente te están reconociendo los 6,5 millones, 6,600,000 de la 8 UTA, por ejemplo, cuando percibes montos superiores a los 800.000 pesos o a los 750.000 pesos por arriendo de cada propiedad, porque imagínate una persona que tenga 5 propiedades, donde cada una de ellas perciba, no sé, 600.000 pesos. Estamos hablando de 3 millones de pesos de ingreso mensual, que al año se transforman en poco más de 36 millones. 36 millones de ingresos más el ingreso que percibe ella como persona, por su sueldo, porque trabaja, porque hace honorarios, porque tiene remuneraciones, porque tiene liquidaciones, porque tiene sueldo patronal, porque tiene retiros, porque tiene, etcétera, todos los ingresos que puede percibir una persona natural.
Finalmente, esos 36 millones que percibe de arriendo se van a ir a sumar al resto de sus ingresos y lo más probable es que esa persona esté en el tramo del 30% de pago de impuesto global complementario. 30% de los ingresos que tú percibes los vas a tener que pagar de impuestos. Es una barbarie. Para poder evitar eso es que hay formas de poder pagar mucho menos impuestos y de forma legal. Pero antes debes primero identificar cuánto impuesto estoy pagando si declaro todo como corresponde. Usted está pagando estos impuestos. Chuta, estoy pagando harto. Y aquí viene mi recomendación para las personas que me siguen. Si usted es una persona natural y está pagando más de 4,5 millones a 5 millones hacia arriba de impuestos de forma anual y tiene propiedades y tiene propiedad inmobiliaria y tiene más de 4 o 5 propiedades inmobiliarias, entonces usted ya los beneficios tributarios de la persona natural, usted ya no dejan de ser eficientes, aunque usted lo utilice y lo más probable es que lo esté utilizando, más de alguno de ellos no le va a ser rentable seguirlo utilizando. ¿Por qué? Porque pierden eficiencia. Entre más altos los ingresos por arriendo, entre más propiedades usted tenga, los beneficios tributarios de las personas naturales para el sector inmobiliario pierden eficiencia. Y ahí entramos en una situación o en un loop no menor, que es decir, chuta, si yo soy una persona natural, tengo propiedades y estoy pagando más de 5 millones de pesos de impuestos al año, mi declaración de renta pagando todo como corresponde, chuta, ¿qué otra opción me queda para dejar de pagar esa plata? Bueno, ahí es donde entran los siguientes consejos que uno siempre le da en las asesorías tributarias que llevo ya hartos años de circo dando. Y es empezar a mirar las otras formas de que tiene una persona de poder tributar. Y ahí nos podemos ir a la figura, por ejemplo, del empresario individual, que es una persona natural con giro, con su mismo nombre, mismo RUT, que desarrolla una actividad económica como si fuera empresa, pero sin ser persona jurídica. Es decir, usted, Juanito López, RUT 18.111.1, usted mismo, sin la necesidad de crear una sociedad, usted puede asignar las propiedades que tiene como persona natural, asignarlas a esta figura de empresario individual, que es una ficción tributaria dentro del derecho, y dejar de pagar esos 5 o 6 millones o más que usted pagaba. Tengo un caso muy particular del sur de nuestro país, un contribuyente que pagaba cerca de 80 millones de pesos anuales, 65, 70 millones de pesos anuales en impuesto a la renta porque tenía cerca de 22 propiedades y las tenía como persona natural. Cuando llega a nosotros a través de una asesoría y empezamos a llevar adelante una planificación tributaria con él, hicimos y lo convertimos, o más que lo convertimos, sí, le reorganizamos su patrimonio en un empresario individual. Empresario individual que termina siendo la misma persona, mismo RUT, pero con todos los beneficios tributarios que tiene la empresa. Ese contribuyente al día de hoy ya lleva cerca de 3 años con nosotros y en sus últimas declaraciones de impuestos ha pagado cerca de 2.200.000 y en esta última declaración de impuestos va a tener devolución. De pagar a 65, 70 millones de pesos a pagar 2 millones y ahora en el año siguiente a tener devolución. Eso es viable, eso se puede hacer y es escalable a cualquier nivel. Quizás tú me estás escuchando y no pagas 70 millones de pesos de impuestos, a lo mejor pagáis 8 millones, 6 millones, 12 millones, 20 millones. Créeme, te los puedes ahorrar, puedes dejar de pagar eso y de forma legal, siempre pensando en una planificación tributaria. Y esa es la figura del empresario individual, como les mencionaba y les decía, es una persona natural con mismo RUT, mismo nombre. No es necesario crear una persona jurídica distinta o firmar alguna escritura o hacer una nueva sociedad, no, sino que creas un empresario individual. Pro y contra de este empresario individual. Bueno, los pro es que te permite poder reorganizar tu patrimonio de tal forma de dejar y disminuir, más que dejar, disminuir casi a cero el pago de impuesto mensual, el pago de impuesto anual, disculpen, el impuesto a la renta. Contra de esto, bueno, que debido a que es la misma persona, mismo RUT y mismo nombre, no existe una división de patrimonio. Por lo tanto, tampoco existe una protección de patrimonio. Recuerde usted que cuando hablamos de proteger el patrimonio, es protegerlo frente a cualquier eventualidad del dueño. Entonces, un empresario individual, que es la misma persona natural, mismo RUT, pero que se desarrolla una actividad como si fuera empresa,
la persona natural responde con su patrimonio frente a cualquier tipo de demanda de algún acreedor, banco, pensión alimenticia, etcétera, etcétera. Estado también incluso, va a responder con su patrimonio. Y como el patrimonio lo tiene dentro de un empresario individual que es la misma persona, su patrimonio no está protegido y frente a cualquier situación legal va a tener que responder con estos edificios, oficinas, estacionamientos, inmuebles que tenga. Bien, lo bueno del empresario individual es que disminuye tu carga tributaria muy cercana a cero. Entonces, resumen, si tú si tú estás pagando 5 millones de pesos o más, no tiene límite, o más, en la figura del empresario individual, ¿te va a hacer ahorrar esos 5 millones? Sí, te los vas a ahorrar. ¿Te vas a ahorrar los 70 millones si es que eres empresario individual? Sí, te los vas a ahorrar. Si fueras persona natural tendrías que pagarlo, pero si soy empresario individual no los vas a tener que pagar. Ahora, ¿te protege patrimonio? No. Entonces ahí usted tiene que empezar a sopesar. ¿Desarrollo una actividad, una profesión o oficio tan difícil, tan demandable como para preocuparme de que no me proteja el patrimonio? Sí y no. Y ahí la realidad de cada cliente. ¿Bien? La siguiente estrategia o planificación tributaria se ha ocupado mucho en nuestro país ya hace tiempo, no estoy descubriendo la rueda, que finalmente son las famosas sociedades de inversiones, ¿ya? Y ahí las sociedades de inversiones muchas veces es el primer consejo que sale de la boca de un asesor: oye, crea una sociedad de inversiones, porque con la sociedad de inversiones vaya a pagar menos impuestos, vaya a tener protegido tu patrimonio, vas a poder pensar en una planificación de impuesto de herencia. Y es cierto, pero déjenme tomar un poquito de agüita porque esto también seca la garganta. Pero la sociedad de inversiones es mucho más que una sociedad para poder dejar el patrimonio ahí. Una sociedad de inversiones planifica tu tributación. Y no solamente planifica tu tributación de forma mensual, sino también planifica tu tributación del punto de vista anual. Y esa planificación del punto de vista anual es súper importante porque finalmente termina siendo esa planificación la que te hace pagar impuesto a la renta o no te hace pagar impuesto a la renta. Lo primero que debes comprender es que en una sociedad de inversiones la persona natural tiene que aportar su patrimonio a esta sociedad. ¿Bien? Y ese aporte que hace esta persona natural a esta sociedad de inversiones debe ser a costo tributario. La norma lo establece, está zanjada la situación, está además revisada en el artículo 64 del Código Tributario con el nuevo artículo que salió el año pasado. Entonces, eso ya está zanjado, debe ser a costo tributario. Por ahí sigo revisando dentro de lo que hago, digamos, que son las asesorías y consultorías también a bufet de abogados. Sigo revisando, sigo viendo planificaciones tributarias que aportan las propiedades a avalúo fiscal, al valor de compra, a un poquito más abajo del avalúo, un poquito más arriba del avalúo, y eso no está bien, ¿sí? No está bien, y no solamente no está bien hacerlo, sino que además tienes el serio riesgo de que el Servicio de Impuesto Interno bajo el artículo 64 tase tu operación, y cuando la tase determine de que está mal hecho el cálculo del costo tributario, que usted puso cualquier valor que quiso, y resulta que te pase una multa en base al 40% del valor comercial del bien inmueble. Y eso, si hay algún abogado por ahí escuchándome corporativo, evítenlo. Si usted es un contribuyente que está pasando por un proceso de reorganización, si usted es una persona que le están llevando adelante un proceso de reorganización, por favor asegúrese que el aporte se está haciendo a costo tributario porque eso es lo que dice la norma. ¿Bien? Ahora, la sociedad de inversión que recibe este patrimonio, este aporte, ¿cierto?, de esta persona, nosotros siempre aconsejamos que sea una sociedad de inversiones de carácter limitada, ¿bien? Porque esa propiedad limitada es lo que permite de poder generar un cortafuego a nivel de responsabilidades civiles, penales, legales y tributarias entre la sociedad y el dueño y viceversa, entre el dueño y la sociedad. Es así, por ejemplo, que la sociedad limitada responde hasta un patrimonio determinado y no por la situación del socio, sino solamente por la de ella como limitada. Y viceversa, como el patrimonio no es de la persona, sino es de una sociedad, el socio responde solamente con el patrimonio que tenga, ¿verdad? Y no tiene patrimonio porque está dentro de una sociedad. Tendrá derechos sociales, pero no patrimonio con que liquidar. Entonces,
En ese sentido, es súper relevante poder identificar que una sociedad de inversiones de carácter limitada es una de las figuras más aconsejables, ¿cierto? Más asesorables que se haga dentro de un inversionista inmobiliario que va y se quiere reorganizar, reestructurar para poder pagar menos impuestos, para poder desarrollar una legítima razón de negocio, por una economía de adopción, porque no puede utilizar los gastos que sí puede utilizar una empresa, etc. Por todos esos motivos, para evitar las normas de antilucía, es importante tenerlo siempre bien detallado y crear esta sociedad de inversión. Ahora, ¿qué va a hacer crear esta sociedad de inversiones? Bueno, en la práctica y en lo inmediato va a hacer que usted no pague impuestos. Si eso es, gran parte es eso. Por mucho que vayan a otros factores, por supuesto sí, pero normalmente el que más le importa al contribuyente hoy es pagar menos impuestos y eso pasa, sí, entre otras cosas más, eso sucede. Entonces, una persona natural versus una sociedad de inversiones, no hay dónde perderse. Porque la sociedad de inversiones sí o sí va a hacer que tú pagues un monto muy cercano a cero de impuesto a la renta, versus una persona natural que va a estar pagando un tramo de hasta un 40% por los ingresos que percibe por arriendo, la sociedad de inversiones va a llegar a pagar casi cero. ¿Bien? Ahora, dentro de la sociedad de inversiones tiene otra característica bastante importante, es que una sociedad limitada te permite, de hecho no es que te permite, debe ser más de un socio. Y ahí es donde normalmente entran, ¿cierto?, los herederos a esta sociedad. Entran los hijos, ¿cierto?, los nietos en este caso. Y finalmente lo que termina pasando es que a medida que avanzan los años, esta masa hereditaria, los hijos particularmente, van comprando derechos societarios del padre o de la madre, que fue la que aportó estos bienes inmuebles, este patrimonio, ¿cierto? Y cuando llega el momento en el cual por naturaleza debe fallecer, digamos, la persona que tenía el patrimonio en primera instancia, ahí viene un problemón bastante interesante. Porque fíjate que si tú eres una persona natural que tiene bastante patrimonio, a tu masa hereditaria, a tus hijos, les vas a dejar un good problem, que se llama, que es que van a quedar con harto patrimonio, pero también van a quedar con harto impuesto que pagar por impuesto de herencia. Y eso es algo que tú debes ver, no puede quedar solamente así como, no, bueno, revísalo. Porque si tienes propiedades, si tienes inversiones, si tienes fondos mutuos, depósitos a plazo, ETF, etcétera, y falleces, tu masa hereditaria va a tener que pagar bastante impuesto por el impuesto de herencia. Y eso dentro de una sociedad de inversiones es perfectamente evitable. Se puede evitar con el tiempo, de forma correcta, llevando las situaciones como corresponde, pero se puede evitar. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, una sociedad de inversiones tiene bastante que ganar por sobre un empresario individual y también por sobre una persona natural. Cuando yo te menciono y te digo de que te puedo enseñar a pagar menos impuestos de forma legal, me refiero a planificaciones tributarias, me refiero a tomar la decisión, ¿me conviene o no me conviene convertirme en empresario individual? ¿Me conviene o no, o me conviene convertirme en una sociedad de inversiones? ¿Me conviene o no me conviene crear una sociedad operativa, otra de inversiones, en donde en una esté arrojada el patrimonio y en la otra sea quien perciba el ingreso? Que es lo típico que se hace en los holdings que se comienzan a generar. Pero créanme, no es tan fácil de decir, vamos a hacer esto, porque muchas veces el servicio de llevar adelante una planificación tributaria no es barato, es costoso. Y a veces solamente se van por el servicio más costoso porque fue lo que le dijeron en algún momento. A veces, no necesariamente lo más caro es lo mejor. Hay que llevar un análisis, hay que analizar si es que me conviene seguir quedando como persona natural. Por ejemplo, una persona natural que pague 3 millones de pesos de impuesto a la renta, 3 millones al año, que tiene 5 propiedades. ¿Le conviene crear un empresario individual? ¿Le conviene crear una sociedad de inversión? Y la respuesta es depende. Porque si sin hacer nada, declarando por supuesto todo como corresponde, tú tienes que pagar 3 millones de pesos de impuesto a la renta año a año, pero resulta que el proceso de crear un empresario individual, más su mantención de forma mensual, porque necesitas un contador mensual, más la operación renta que se paga cada año por el servicio de hacer el balance, declaraciones juradas, libros, mayor, etcétera, resulta que mantener ese empresario individual te sale más costoso que 3 millones al año. O anda muy cercano, 2,5 millones, quizás. Quizás. Entonces ahí viene el punto, es decir, oye, pues si me quedo como estoy y estoy pagando 3 millones de pesos al año,
Y hacer una planificación tributaria, convertirme en un empresario individual, me va a salir mantener la figura 2.800.000 al año. El diferencial es muy pequeño. Entonces, y te vaya a convertir en un empresario individual, vaya a quedar atrapado como si fueras una empresa, vas a necesitar contador todos los meses, vas a tener que hacer balance todos los años, vas a tener que hacer la declaración jurada, enviar formulario 22 de la empresa y además en la parte superior el tuyo como persona. ¿Y cuánto realmente va a ser lo que te vaya a ahorrar? ¿400.000 pesos al año? ¿Vale la pena hacerlo? Eso es algo que hay que analizar. Ahora, una persona natural que quizás pague de impuestos, cerca de, 4 millones de pesos de impuestos al año por los efectos que produce, ¿cierto?, el arriendo de bienes inmuebles. 4 millones de pesos al año de impuesto a la renta por arrendar bienes inmuebles. Y resulta que bajo una planificación tributaria le creamos una sociedad de inversión, le hacemos un holding inmobiliario y resulta que mantener la figura de crear la sociedad de inversión, hacer el holding, tener el servicio contable mensual, hacer la declaración de renta al año, mantenerlo te cuesta 4 millones de pesos, 3 millones y medio de pesos al año. ¿Vale la pena hacerlo? Si es que tienes otros motivos, como por ejemplo, oye, ¿sabes lo que pasa? Es que en verdad también quiero desarrollar una actividad que soy médico, tengo 5 propiedades, si bien es cierto pago 4 millones de pesos de impuestos al año, pero quiero proteger mi patrimonio, además también tengo hijos que quiero comenzar a pensar en el impuesto de herencia, así que sí quiero hacer la planificación y sí quiero hacer una sociedad de inversiones, aun cuando sea casi lo mismo que pago en impuestos, pero porque está ganando otras cosas. Y en ese caso está bien, no hay problema. Pero si no estás en una situación riesgosa, si no tienes problemas de salud grave, vas a ir a mantener una sociedad que te sale casi lo mismo que si te quedaras sin hacer nada. Eso también es un factor a considerar. Entonces, cuando usted escucha a su amigo, cuando usted escucha a un conocido, cuando usted escucha a un familiar, cuando usted vaya en la radio escuchando, este podcast, y de repente usted diga, oye, pucha, me dijeron que tengo que hacer una sociedad de inversiones. Ya, ¿quién le dijo? No, es que tengo amigos que lo hicieron. ¿Tiene las mismas situaciones que su amigo? ¿Está casado en el mismo régimen que sus amigos? ¿Tiene la misma cantidad de hijos que su amigo? ¿Tiene alguna enfermedad como la tiene su amigo? ¿Desarrolla alguna actividad económica igual que su amigo? ¿Percibe los mismos ingresos por sueldo que su amigo? ¿Percibe los mismos ingresos por arriendo que su amigo? Oye, no me había puesto a pensar en eso, pero la verdad es que no. Entonces usted, ¿por qué cree que tiene que tributar de la misma forma que su amigo? O de lo que usted escuchó. Eso se analiza. Porque si no, yo me he encontrado muchas veces clientes que hoy día mismo, dentro de las asesorías que hago, suelo hacer entre 3 a 5 asesorías diarias de este tipo de índole, donde me dicen, no, lo que pasa es que tuve una asesoría tributaria, me dijeron que tenía que crear una sociedad de inversión, pero quiero revisarlo a fondo, quiero tener la certeza si me conviene o no me conviene. Y empezamos a hacer el análisis respectivo de forma tributaria para ver en qué tramo el global está, etcétera, etcétera. Le determino el impuesto y él si declara todo como corresponde, eso es otro tema, de ahí lo voy a retomar. Si declara todo como corresponde, resulta que paga 3 millones de pesos de impuestos al año. Y hacer la figura de empresario individual o de reorganización le va a salir más. Yo le digo, mantenerlo te va a salir más que lo que ya estás pagando. Pesca los 3 millones de pesos, divídelo en 12 y ahórrate los 290.000 pesos todos los meses. Y dijeron, chuta, menos mal que no hice la cuestión porque si no hubiese perdido plata, Cris. Sí, po. Claro. Ahora, si eres un inversionista, como por ejemplo, que son la mayoría de mis clientes, que tienen 12, 15 propiedades hacia arriba, y por ahí algunos hasta family office ahí entre medio de la cartera. Claro, y estáis pagando, 10 millones de pesos de impuestos, 8 millones de pesos, a partir de 5, 6 para arriba, 8 millones de pesos al año. Por supuesto que te conviene crearte una figura de planificación tributaria porque te va a salir mantenerlo la mitad del impuesto. Así que dale, con el mismo impuesto se paga la cuestión. O si desarrolláis una actividad económica demasiado riesgosa, tenéis patrimonio y no queréis responder con tu patrimonio porque tenés algún problema, claro que te conviene hacer una sociedad de inversiones. Pero eso se decide, eso se revisa. No es solamente, no, haz lo que a mí me funcionó.
porque están en situaciones distintas y muchas veces bota la platita por hacer procesos que no debería hacer cuando tiene una opción más económica o en su efecto tiene una opción mejor. Entonces, claro, muchas veces, ojo que yo me he topado con esto, de verdad que sí, muchas veces me he topado Ferraris en planificaciones tributarias, Ferraris de planificaciones. Le mando un saludo al tío Tito, sé que al tío Tito se compró un Ferrari hace tiempo ahí, mucha que se lo rayaron incluso ahí, le mando un saludo al tío Tito, al influencer ahí de auto. La verdad que lo sigo y me cae bastante bien. Bueno, cierro paréntesis. Yo he visto planificaciones tributarias que parecen Ferraris. Bueno, espectacular, costosa, increíble, wow. Hasta si baja un platillo volador, la cuestión está segura. Y ahí viene la pregunta, ¿era necesario? Sí, ¿comparado en relación a qué? Y esas son preguntas que usted se tiene que hacer. ¿Te enseño a cómo hacerlo? Por supuesto que sí, con todo lo que he hablado. Pero toma la decisión correcta. Si no te dejes solo llevar por el que dirán, pasa por una asesoría conmigo, con Pedrito, con Juanito, con Dieguito, con quien tú quieras, pero que sea un tributarista de inversiones e inversiones inmobiliarias, para que puedas llevar adelante una planificación seria y puedas decidir si te aplica o no te aplica hacer algo, si debes o no debes hacer algo, si se puede o no se puede hacer algo, pero no en el que yo creo, en el que me resultó. No, aterricemos los números porque con los números podemos hablar, ¿bien? Y de eso se trata también este podcast, pues chiquillos. Se trata de poder a ustedes educarlos en esta materia, en democratizar la tributación. Si a veces usted está pagando de más porque quiere, porque no sabe, porque se dejó llevar, porque no puso la información que correspondía. Y hoy día, ¿cuántos procesos de fiscalización del Servicio de Impuesto Interno hay encima sobre personas que no han declarado los ingresos por arriendo cuando existe la forma legal de declararlos y sin pagar impuestos? Hay beneficios tributarios, eficiente para algunos, no eficiente para otros. Hay planificaciones tributarias que te ahorran el 100% del pago de impuestos, pero que son beneficiosas para unos y no para otros. Hay empresarios individuales que te ahorran el 100% de impuestos, pero que les puede servir a un tipo de modelo contribuyente y no necesariamente a otro modelo de contribuyente. Y eso, de eso se trata también estas iniciativas de los podcasts y en este particular del impacto tributario, que es a ustedes, las personas que me ven, que me escuchan, que me siguen en redes sociales, que está pasando acá abajo en Cris.tributario, y me puedes seguir en Instagram, también en TikTok, también en YouTube. También en Spotify se está dando este podcast, entonces también en Apple, así que la iniciativa está. ¿Quieres aprender más de esto? ¿Quieres que sigamos hablando sobre cómo ahorrarte impuestos de forma legal, entregándote estos consejos para que tú lo puedas utilizar? Recuerda apoyar este contenido, recuerda suscribirte a mi canal, aquí abajito pones suscribir, y si me sigues en Instagram, pon me gusta, coméntalo, si me sigues en TikTok, viralízalo, porque no vamos a parar hasta que democraticemos la tributación inmobiliaria en nuestro país. Mi nombre, Christopher Díaz, más conocido como Cris.tributario, tributarista inmobiliario con más de 14 años de experiencia en el sector privado, donde enseño a inversionistas pequeños, grandes y medianos a cómo tributar de forma correcta, ahorrándote impuestos y sobre todo aprendiendo cómo los impuestos también te pueden ayudar a seguir creciendo en patrimonio. Nos vemos en un nuevo capítulo de Impacto Tributario.